En la palabra gota a gota, el pastor y maestro Álvaro Torres comenzará su estudio Unicidad, porque solo hay un único Dios. La Biblia no es solo un libro espiritual, sino también un libro histórico, profético, que todavía transforma vidas. Es una alegría encontrar en él, desde el primer versículo, a un solo Dios, un solo Creador. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Con ustedes, el pastor y maestro Álvaro Torres. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a esta sección de reflexión doctrinal. Dios nos ha guiado a compartir con ustedes las verdades profundas de la Biblia, procurando hacerlo de la forma más simple y más sencilla para que todos podamos compartir. No se trata pues de hacer un estudio teológico técnico, pero sí un estudio teológico práctico, en el que yo comprenda las verdades de Dios y pueda exponerlas, practicarlas y enseñárselas a otros. Creo que el punto importante es que nosotros compartamos las verdades. Hoy yo quisiera comenzar hablando de la Biblia. Yo creo que el cristiano tiene una cosa buena, pero que le debilita la fe, porque la fe tiene un fundamento que puede ser razonable. En este caso es mirar la Biblia no solo como la palabra de Dios. Y parece mentira, pero el creer que es la palabra de Dios es un gran punto, pero si no tiene un fundamento parecería un fanatismo, en que yo creo que es la palabra de Dios porque a mí se me ocurre que sí y ya. Pero resulta que la palabra de Dios es un libro importante. Por la gracia de Dios, yo he tenido la oportunidad de visitar algunos lugares donde uno materializa la fe. En museos donde están los pergaminos, o en bibliotecas famosas del mundo donde está la Biblia. Entonces uno se plantea una cosa. ¿Por qué, por ejemplo, en Londres tienen una sección muy grande del museo dedicada a cosas bíblicas? En un museo inmenso de grande donde hay cosas muy importantes, hay hasta una réplica de una puerta que sacó Sansón, tal como eran de la época. Entonces uno tiene que ser inteligente. No puede ser que sea tanta gente tan torpe que le gasten tanto dinero a exponer algo que es una falacia, que es solo un mito. Entonces, ver también los personajes que se han interesado en discutir la Biblia. Yo recuerdo que hace unos años en la ciudad de Barranquilla hicieron una encuesta entre 10 hombres importantes de la ciudad y les preguntaron cuál les parecía el libro más importante del mundo. 9 dijeron la Biblia y el 10º dijo el Evangelio según San Juan. Así que aunque sea un contexto cristiano, de todos modos esas personas no son torpes, eran personas inteligentes, educadas, de prestigio, que consideran que la Biblia era un libro, si no el más importante para ellos, que para ellos dijo que sí era, pero si no fuera, igual ocupa un lugar destacado. Eso debe hacernos pensar. Y creo que si alguno no lo sabe, debe investigar y saber que la Biblia es uno de los documentos históricos más antiguos de la humanidad. Es decir, que no es un libro que escribieron ayer o unos aparecidos o que se puede desprestigiar tan fácilmente, porque no es verdad. Es decir, no es porque seamos nosotros cristianos, sino que sea la realidad de la vida. Uno de los libros más antiguos que tiene la humanidad es la Biblia. Ahí se lleva un poquito la ley de Moisés con el código de Hammurabi cerquita, pero desde los albores de la humanidad. Entonces yo no puedo tomar un documento de ese tamaño, de ese prestigio, de ese peso cultural y decir, no, ese libro no tiene valor. Es una tontería de fanáticos cristianos, porque no lo es. Es decir, sea cristiano o no, le tocará estudiar la Biblia. Sea cristiano o no, le tocará discutir las teorías que están en la Biblia, aunque no sepa que está discutiendo esas teorías. Entonces creo que es importante para los creyentes, sobre todo,
y para cualquiera que nos escuche, enmarcar la doctrina que se está enseñando en su contexto histórico, cultural, académico, que tiene un peso muy grande. Si la humanidad no podría borrar la historia de la Biblia sin borrar parte de la historia de la humanidad. De hecho, muchos sistemas de educación, de negocio, de comercio, de cultura, de construcción, de agricultura, están en la Biblia. Es decir, que yo viví en Europa y me tocó vivir en España. España estuvo invadida por los árabes como 700 años. Entonces, uno se da cuenta, porque mis niñas fueron al colegio, que la historia que le cuentan a ellos no se parece en nada a la nuestra. Porque a ellos les toca, aunque no quieran, meterse con la Mesopotamia y con África, y a nosotros no nos enseñaron eso. A nosotros nos cortaron la historia. Pero eso, lo que sabíamos nosotros un poquito, lo supimos porque leíamos la Biblia. Una persona colombiana, no sé ni quién es Nabucodonosor. No saben. Es decir, a menos que haya leído algo de la Biblia, nadie lo menciona. En el colegio nunca me lo enseñaron. Pero uno se da cuenta que la Biblia tiene un ámbito cultural muy rico, muy importante. Entonces, estas creencias de que estamos hablando no salen del vacío. No salen de la imaginación de un inteligente moderno, sino que es una tradición de siglos y que tiene un fundamento. Por eso pensé que era bueno que nosotros hoy hiciéramos una pequeña introducción sobre lo que es el libro Biblia, porque no es solamente la palabra de Dios. A mí a veces me molesta que yo veo libros escritos de personas que quieren hablarnos de la iglesia cristiana, por ejemplo, y nos quieren citar otros libros para desmentir la Biblia. Pero no, es que la historia cristiana está en la Biblia. Y los otros libros de esa época salieron fue de ahí. Es decir, nadie sabe cómo eran los apóstoles o qué hacían. Estás en la Biblia. Así que cualquier historiador, aunque sea Josefos, tuvo que leerlo de ahí. Tuvo que vivirlo cerca de los que nos narraron a nosotros las cosas como fueron al principio. Entonces, creo que es importante. A mí me ha servido como persona, en mi juventud, darme cuenta que la Biblia era el libro que es. Porque entonces lo tomé más en serio. Si no es un libro de poemas tontos o románticos de alguien hablando de su novia por ahí desconocida, sino que es un libro de Dios hablándole a la humanidad. Entonces creo que eso es muy importante. Después sí, al abordar el tema de la unicidad, en concreto, ya la creencia en un solo Dios, me gustaría que lo enmarcáramos en ese contexto bíblico y la forma como la Biblia lo plantea. Porque a veces uno, vuelvo y digo, se inventa formas. Pero no, el libro que nos dice de Dios, y por lo que sabemos de Dios, es este. Este es nuestro texto de estudio. Entonces, es importante que nosotros miremos qué plantean las Escrituras con respecto a Dios. Vamos a entenderlo hasta donde eso es posible. Yo recuerdo que un joven en Málaga, en España, me dijo: pastor, me quiero bautizar, pero tengo dudas. Yo le dije: yo soy pastor y tengo dudas. ¿Cómo? Sí. Yo le dije: a lo que tú le llamas dudas es al conocimiento limitado que tenemos y el cuestionamiento de lo que sigue más allá. Entonces yo me pregunto, ¿eso qué será? Y parece que yo no creyera, pero yo lo que estoy es cuestionándome lo desconocido. Entonces me dijo: bueno, está bien, pero entonces si usted me explica a Dios, yo me bautizo. Y digo: bueno, yo te voy a explicar a Dios. Pero si te lo explico bien, no te bautices. Me dijo: ¿por qué? Digo: porque Dios es inexplicable. Es decir, Dios es un ser que no tiene explicación. Nosotros lo enmarcamos en un vocabulario y en un contexto en el que sea palatable, que nosotros podamos digerirlo un poquito, que podamos probarlo.
pero no que a Dios se le puede explicar en términos humanos de forma radical. Pero en las Escrituras vamos a entender el concepto de Dios y sus atributos, definiéndolo como distinto a todo lo demás para que la idea no tenga equívocos. Es decir, yo veía una vez un programa de televisión en Estados Unidos, y son esos programas extravagantes americanos que traen cosas extraordinarias. Entonces hicieron un concurso y lo último era reconozca el personaje. Y quedaron de finales unas mujeres. Entonces a una la llevaron y pusieron 3 hombres. Ahí reconozca quién es este personaje. El esposo de ella estaba en Vietnam en la guerra. Y ella vio a los 3 hombres y cuando lo vio gritó el nombre de su marido y corrió, lo abrazó. Solamente le veía las piernas. Es decir, uno conoce algo cuando lo puede diferenciar de otros. Tener forma de que yo diga, no, este no es el mío, este es el otro. Para eso no solo debo conocer los otros, más bien debo conocer el mío muy bien. Si yo conozco el mío muy bien, yo enseguida digo, no sé quiénes son los otros, pero ese no es el mío es este. Entonces creo que aquel programita que decía, uno de estos animales es diferente a todos los demás. ¿Cierto? Esa es la idea, que nosotros podamos tener en la doctrina una diferenciación de Dios como único, como singular, como inconfundible, que no presente equívocos. Ya explicarlo a él en su naturaleza totalmente no sería Dios. Dios es Dios y por tanto es inexplicable. Es un ser que no se puede explicar. Todo lo conocido por el hombre, y aquí empieza nuestro problema, porque algunas teorías uno las cuestiona es porque no son inteligentes. Es decir, un hombre muy determinado, el hombre evolucionó de lo que sea, de una célula o del mono. Y entonces pues yo digo, ¿y cómo el hombre cree en Dios? Y no, es que el hombre vio unos fenómenos naturales que él no se pudo explicar, y como le asustaron, entonces él se dio una idea de que sea algún ser superior. Eso desde el punto de vista evolucionista es una torpeza, porque hubo un simio que siempre vio los rayos y las centellas y la lluvia. ¿Por qué en un momento dado se iba a asustar por verlos? Es decir, no tiene sentido que él se asuste de una cosa que ha visto toda su existencia. Así que esa explicación no tiene sentido. Así que yo digo, nosotros tenemos que contemplar a Dios como la Biblia lo plantea, para que nosotros podamos entender en realidad qué es lo que pasó desde el principio, qué sucede. Pero nosotros tenemos problemas porque, por ejemplo, yo no he conocido a nadie que no se haya muerto o que no se vaya a morir. Entonces, para mí ese es un problema. Y uno es que no, todo el mundo nace y se muere. Y todo lo que yo conozco tiene principio y tiene fin. Así que la lógica me lleva a concluir que todo tuvo que surgir de algo, porque la nada no produce nada. Pasteur fue famoso por eso, porque él decía que de la generación espontánea. Y entonces hicieron experimentos y alguien decía, no, es que de estos papeles salen cucarachas. Bueno, los papeles nunca producen cucarachas. Hasta que descubrieron que había huevitos de cucarachas en esos papeles y en la carne y en todas partes. Entonces eso no se genera espontáneamente. Todo lo que conocemos nosotros viene de algo, todo. No hay nada que no venga de algo. Y de pronto alguien dice, no, esto sí vino de ninguna parte. Es decir, sinceramente no tiene sentido esa explicación. No importa lo que diga, no tiene. Por eso hay una creencia que es el panteísmo científico, que ellos creen que toda la materia siempre ha existido.
Y es que no tienen otra manera. Algo tuvo que existir siempre, algo. Porque de la nada no sale nada. Eso no puede ser que usted, después que ya se ha inventado la esterilización, porque Pasteur tenía razón, siempre algo sale de algo. Ahora vamos a decir que no hay que esterilizar, porque igual las cosas salen de la nada. Eso no tiene, es más bien es torpe, no es inteligente. Entonces, algo inicial, sea un átomo, sea una molécula, sea un Big Bang, todo tuvo que arrancar de algo. Así que no discutamos qué fue lo primero, pero algo tuvo que ser primero. Porque de ahí surgió el resto. Sí, algo estuvo ahí. La materia, la energía, la molécula, el átomo, el Big Bang, lo que tú quieras. No sé por qué se hizo un Big Bang de la nada. Si eso no tiene sentido, pero igual, aceptemos que la persona piense que es así, pues lo dejamos ahí. Pero la Biblia tiene un inicio distinto, porque ese algo y externo a la materia o al mundo material tuvo que existir antes. De ahí surgió todo. Así que la Biblia comienza diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que ese es, para la Biblia, ahí inicia todo. Es decir, que hay un ser ahí que es primero que todo. Y eso parece que no, pero es importante. Estando en Japón, la primera vez que fuimos, había un joven colombiano casado con una japonesa. Y la japonesa era hija de un sacerdote budista. Ella no hablaba español ni inglés y yo no hablaba japonés. Entonces, ella hablaba un poquitito unas palabras de inglés. Yo intenté, en las poquitas palabras que ella sabía, evangelizarla, porque yo dije, aquí vinimos fue a eso. Y yo le dije, cuando llegues a la casa, dile a tu esposo que te lea la Biblia. La Biblia es un libro muy sencillo. Empieza diciendo, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ella me dijo, no. Yo dije, sí. No. Yo dije, sí. No. Digo, pero no qué. Lo que ella decía es que no podía ser así, porque ella cree en el panteísmo. Y aquí está diciendo, porque el panteísmo, la creación y el creador son la misma cosa. Aquí está diciendo que hay un creador y una creación distintos. En el principio Dios creó. Entonces la creación fue producida por alguien. Y para ella eso era incongruente. Dice, no. Y creo que eso tiene que planteárselo todo el mundo, porque lo que la gente cree es el panteísmo. Realmente ellos creen que son muy científicos. Pero eso es que la energía ni se crea ni se destruye, quiere decir que la energía es Dios. Porque solo se transforma. Entonces, para ellos, no solo ese es el principio, sino ese es el ser, que sigue existiendo y que nunca se va a destruir. Así que tienen su Dios, pero muy material. Aquí Dios es externo y diferente a la materia, es su creador. La Biblia comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y las tierras, en Génesis 1:1. Así que tenemos al que creó el universo, lo hizo solo hablando, y la Biblia le pone el título de Dios. En el principio Dios. Así que, según la Biblia, Dios es el iniciador de lo que conocemos como universo. No hay nada, pero hay un Dios. Y en el principio Dios creó. La palabra bara, que es la que se usa ahí, en el original, es la que significa realmente crear, porque hacer, que se usa en otras partes, no es la misma palabra. Entonces, el crear es hacer algo de lo que no existe. Si no, no es crear, es una modificación o es una transformación, pero no, aquí hay una creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El apóstol Pablo habla en su carta a los romanos de su eterno poder y deidad. Es decir, que cuando él dice eterno, nos dice que es un ser que no tiene principio ni fin.
porque eso es lo que significa eterno. Y le da una naturaleza divina, dice, deidad. Y dice que eso, de su existencia sin principio y sin fin, y su divinidad, se hace invisible precisamente a raíz de lo que estamos viendo creado. Porque la inteligencia te dice que alguien lo creó, puesto que todo tiene principio y todo tendrá fin. Entonces, él dice, no, es esto que está creado aquí, lo hizo alguien que no tuvo principio ni fin y que además es divino. Hermano Álvaro, habló usted de la Biblia como un documento histórico y otro como la palabra de Dios. Son dos corrientes. Ahora, ¿por qué creemos nosotros que es la palabra de Dios? Creo que este es uno de los temas más interesantes. Yo estuve una vez predicando en un lugar que se llama Ontario, en el Canadá. Y después del culto, un joven me abordó. Me dice, pastor, yo soy maestro de escuela dominical de una iglesia que se llama Iglesia Unida, pero yo soy ateo. ¿Qué me dice usted? Bueno, estuvimos charlando un poco. En esos días era el día de la guerra de los 6 días en Israel. Acababa de arrancar la guerra. Entonces, yo, como creo en Dios, mira, precisamente compré este Nuevo Testamento. Era uno chiquito y yo había subrayado en ese Nuevo Testamento todas las expresiones que en Mateo dicen para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Para que se cumpliese. Así dijo el profeta. Así era necesario. Y yo te voy a arreglar este Nuevo Testamento. Una de las cosas grandes de la Biblia es la profecía. Hay profecías que uno pudiera decir que Cristo pudo amañarlas. Sí, es posible. En su vida, o alguien incrédulo puede decir, pero él sabía la profecía, entonces hizo eso para que se cumpliera. Digo, pero hay otras que él no pudo manipular. Por ejemplo, nacer en Belén no podía ser, era un feto. Entonces no podía escoger dónde nacer. Por ejemplo, que alguien tome su ropa y eche suerte sobre ella, cuando además ni siquiera eran judíos los que la rifaron, sino que eran romanos. Eso es una cosa que Cristo no pudo hacer. Él no pudo obligar a que le dieran vinagre cuando estaba en la cruz. Es decir, que hay profecías que Cristo no pudo tocar, aunque hubiera querido. Así que si tú argumentas que algunas profecías pudieron ser manipuladas, acepto el argumento. Aunque no creo que Cristo nunca hizo eso, pero como argumento es válido. Pero hay cosas que no se pueden manipular. Entonces, la Biblia es un libro muy especial. Si no es solamente decir que aquí dice esta historia y dice esta otra historia, no. Sino que uno se da cuenta por hechos intrínsecos de la historia que se cuenta que la Biblia es un libro extraordinario. Una persona que 350 años antes se puede decir que la van a vender, ¿por qué dinero la van a vender? ¿Por cuánto dinero? Y no es él el que pone el dinero, sino que es una persona extraña. Tú no puedes decir que Cristo manipuló eso. Entonces creo que en ese sentido la Biblia tiene un elemento que más allá de cualquier discusión es inexplicable. Algunos dicen, no, es que la escribieron después. Y entonces los hechos fueron narrados. Pero es que hay cosas que narra la Biblia que sencillamente ningún otro libro las narra. Entonces, ¿de dónde la iban a sacar? No hay un libro que diga esto mismo que dice la Biblia para poderlo reescribir. Porque si no vamos por la tradición oral hemos hecho experimentos hasta de 10 personas y cuando termine el último ya la tradición ya se cambió. Así que miles de años menos. Sí, la Biblia tiene una estructura muy especial que determina que no puede ser otra cosa que un libro extraordinario inspirado por Dios.
fue escrito a lo largo de muchos años en culturas distintas, porque aunque digan que el pueblo de Israel es Israel, no es verdad. Abraham era un hombre que nació en Babilonia, así que él no tenía una cultura hebrea, el pueblo hebreo no existía, él era un pagano. Ahí empezó su vida, y seguramente que la forma de comer, de vestir, de hacer negocios, era su cultura. Él arranca con una creencia mínima de un Dios que le hace una promesa. Él no tiene una religión, un hombre no tiene una religión. La religión son estructuras de pueblos, pero un hombre solo no tiene una religión. Un hombre solo no tiene una liturgia. Así que él era un hombre con su religión. De pronto por eso no le pareció extraño ir a matar al muchacho. Dios se lo pidió y él sí le creyó y yo te lo sacrifico. Y a la gente le preocupa por qué Abraham estaba dispuesto a eso, pero es que para él no tendría de pronto la importancia que le damos nosotros. Nosotros leemos de los sacerdotes que si el padre decía este muchacho es contumaz y rebelde, apedréenlo y lo apedreaban, ahí delante de él. Así que es una visión distinta de la vida. Y eso es lo importante. No queremos manipular eso y cambiarlo para que parezca distinto. No, al contrario, queremos que se permanezca así. Porque en esas condiciones que no se parecen a las nuestras, la creencia es la misma. Entonces, ahí sí está el problema. Cómo una creencia se ha mantenido a través de tantos siglos con unas culturas, unas costumbres, unas creencias y una visión del mundo tan distintas. Entonces no es tan sencillo decir, nada, es que la Biblia, no es tan sencillo. Yo predico un sermón sobre X doctrina y lo trazo desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo hago? Si los mismos incrédulos dicen que es que son personas distintas y que eso no es la misma creencia, bueno, exactamente, entonces ¿cómo hago? Entonces quiere decir que hay un hilo que es trascendental, es decir, que no se sujeta solo y exclusivamente a las costumbres y maneras, que sí las hay, pero por encima de eso aparecen otras cosas. Entonces la Biblia ha demostrado por su estructura, por su misma concepción de Dios y por las enseñanzas que da a largo plazo, que es un libro que fue trascendental. Es extraño que yo piense como David. Yo soy un hombre del siglo XXI y David es 300 años antes de Cristo. Sí. ¿Cómo es que nos hemos conectado? ¿Y por qué no me suena a mí tan bárbara su concepción? Y me doy cuenta que él hacía cosas que yo no haría nunca. No estoy ciego. ¿Tú crees que yo me enfrentaría a un león o a un oso? Salgo corriendo, algo, pero yo me enfrento. Pero David lo hizo. Claro, no dice que era un hombre de Dios, sí, pero se enfrentó al león. Porque el león era físico, estaba ahí. Entonces, eso es más trascendental. Ese muchacho terminó diciéndome, oiga, pastor, ¿y si en esta guerra gana, quién va a ganar? ¿Qué dice la Biblia? Yo le dije, bueno, mira, si es la última, ganarán los árabes. Si no es la última, ganará Israel. ¿Por qué digo? Porque la Biblia dice que cuando Israel pierda la última, Dios vendrá a rescatarlo y va a intervenir. Esa es la última. Pero si esta no es la última, Israel no quedará esclavo. Israel va a ganar. Cuando llegué a la casa donde yo vivía, puse las noticias y dijeron que los egipcios habían acabado con la aviación israelita total, en tierra. Y a la media hora dijeron, no, es al revés. Yo me quedé pensando, uy, Dios mío, ojalá que no me falle. Pero es que la Biblia no falla. Es decir, eso hace de la Biblia un libro extraordinario, realmente extraordinario. Si yo tengo 60 años de estar leyendo la Biblia y no puedo decir que me lo conozco, y repaso una misma historia, y digo, pero yo no me di cuenta de esto, ¿y cómo? Que aquí está dicho.
pero es muy rico, es muy casi inagotable, pero tiene esa trascendencia. Hermano Álvaro, en su charla con la budista, usted mencionó la teoría del panteísmo. Amplíenos un poco esta creencia. La idea panteísta, aunque la gente no se da cuenta, hay mucha gente panteísta. Es decir, porque ellos creen que panteísmo solamente, bueno, que la palabra panteísmo quiere decir que todo es Dios. Hoy día tú tienes un montón de religiones orientales que en realidad creen en Dios, pero creen que tú eres Dios, que la materia es Dios. En España uno encuentra mucho eso porque allá, como dije antes, ellos estuvieron invadidos. Entonces las creencias del Oriente circularon bastante. Hay bastante gente espiritista, panteísta, de todos los istas que tú te puedas imaginar, allá hay. Entonces una señora me dice, que yo le estaba evangelizando, me dice, no, pastor, es que como uno es como una chispita, porque Dios es una bola de fuego que se revuelve y se sueltan las partículas y nosotros somos esas chispitas. Entonces esas chispitas siempre están buscando la forma de cómo regresar al todo. Entonces en la filosofía oriental, lo que ellos llaman la liberación, lo que nosotros llamamos la salvación, para ellos es la liberación. Es el liberarse de la materia aquí para reincorporarse al todo. Así que la esperanza de un oriental es desaparecer, es dejar de ser. Entonces, esa idea panteísta en que Dios es todo porque toda partícula de Dios es Dios, y esas partículas tienen la tendencia a regresar a Dios, purificadas porque se han ensuciado. Entonces, ellos dicen, no, es que todo es Dios. Pero hay el panteísmo científico. Es decir, una vez que tú te pones a buscar panteísmo, tú te sorprendes. Toda la gama de ideas panteístas. Una de ellas es el panteísmo científico, que el científico cree que él está hablando de ciencia cuando está hablando de panteísmo, de una forma de creencia en Dios, como la que dijimos hace poco. Es decir, la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo que quiere decir que la materia es eterna y que por lo tanto siempre ha existido y siempre va a existir. Ese es Dios. Eso es panteísmo, porque todo es materia. Y entonces todo sería indestructible, permanente, eterno. Creo que ahí empieza la idea del creador. Porque es necesario que alguien dé inicio a las cosas, si no, no tiene sentido que una materia tenga inteligencia y otra materia no tenga inteligencia. Y que nunca la va a tener. Un pedazo de hierro será siempre un pedazo de hierro. Como yo he sido siempre toda la vida. Un día una compañera, yo tenía como 14 años, se puso a discutir conmigo sobre Dios, porque yo soy pastor de chiquito. Entonces ella me decía pues que éramos todos materia. Y como veía yo que ella no aceptaba casi ningún argumento, había un monumento a la bandera ahí, y yo le dije, hagamos una cosa, porque eso ella discutía en serio. Le dije, ve allá y dale una patada a ese monumento. Ella fue y le dio una patada. Y yo le dije, ¿qué te dijo? Nada. Digo, ¿quieres que te dé una tía a ver qué dices tú? Me dice, ay, bueno, no somos iguales. Esa materia es inerte, insensible, impensante. Tú no, si yo te pegara a ti, tú dirías algo y harías algo. Así que esa forma tan simple, pues, de enfrentarlo, muestra una diferencia que se puede llevar a otros niveles, porque filosóficamente tampoco lo somos iguales. Entonces, el panteísmo para mí es una de las más importantes teorías, porque es que está a muchos niveles. Es decir, mucha gente que cree en una teoría oriental, en realidad lo que es panteísta. Ellos todos vuelven a la naturaleza. De hecho, la religión oriental
no es una religión estructurada como la nuestra, es una religión prácticamente individual. Cada persona tiene su liberación, cada persona tiene su medio de purificación. Así que no son las creencias prácticamente lo que lo purifican, sino las acciones. Ellos creen que cuando uno actúa, uno produce una carga energética o negativa o positiva. Eso es lo que llaman ellos el karma. Entonces, si yo hago bien, lo que produzco es una carga de sentido contrario, así que hay una reacción negativa. Si yo hago el mal, hay una reacción positiva, pero hago el mal. Entonces, si yo hago bien, hago mal porque produzco una reacción negativa. Y si hago mal, aunque la reacción sea positiva. Entonces, conclusión, para ellos, la no acción. Lo ideal es no actuar. La meditación trascendental intenta parar la acción, cosa que yo no actúe y no produzca karma, porque el karma hace que yo tenga que entonces vivir para gastar el karma, pero con acciones contrarias, porque no se va de otra manera. Entonces, esa purificación es porque yo estoy preparado para volver a reincorporarme al todo y dejar de ser. Me parece a mí que es una esperanza totalmente fallida. Yo no tengo esperanza, yo tengo esperanza de desaparecer. El cristianismo no plantea así. El cristianismo plantea que cada individuo es un ser. El espíritu es individual y no volvemos a Dios para reincorporarnos como parte del todo, sino que volvemos para estar bajo la custodia de Dios. El polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios, que Dios para que lo guarde hasta el día de la resurrección. Pero yo espero vivir yo, no desaparecer. Entonces la esperanza del cristiano es totalmente distinta. Nosotros tenemos una esperanza de ser eternamente. No diríamos eternamente en el sentido que no tuvimos principio, pero la palabra evoeterna, que es con principio pero sin fin. Si yo digo, una persona cristiana sí tiene esperanza. El oriental no tiene esperanza. Para él, el vivir es dolor, el nacer es dolor, el morir es dolor, todo es dolor. Entonces él está buscando una liberación. Todo lo que hace produce un karma que de todos modos es negativo. Pero para producir un karma positivo tiene que ser un mal. Y ya produjo una energía negativa. Así que esa persona tiene que dejar de ser. Él está, su infierno es la existencia. Entonces yo sí creo que los hermanos que a veces leen de revistas, donde leen solamente un pedacito bonito de la meditación trascendental, de que haga yoga, que haga ejercicios, que la alimentación, que la respiración, ellos no se dan cuenta que eso es parte de una teoría completa. Y que llega, eso es, como dice, esa es la carnal, es el gancho. Yo conocí un hermano que fue dirigente espiritista del círculo espiritista colombiano, que él tiene un problema de columna. Entonces él fue donde un especialista y lo mejoró con unas inyecciones. Y dije, bueno, estás como un 70% mejor. Pero si tú quieres estar 100% mejor, el tratamiento es más largo y ya es más de la mente. Y así cayó en el espiritismo. ¿Entiendes? Porque entonces ya empiezan a hacerte meditar y pensar y llamar y tener un maestro y etcétera. Y con esto tú estás viendo eso. Pero eso no tiene esperanza. Si tú de todos modos vas a desaparecer. Es decir, como el testigo de Jehová que cree en la aniquilación. Si yo no sé qué esperanza es esa, que te aniquilen. Entonces nosotros sí debemos tener claro eso. Nuestra creencia en Dios es en un ser real, existente, que tiene unas características. Él creó a un ser no para desaparecer, sino para tener comunión con Él, para llevarlo a vivir con Él, para que viviera con Él siempre.
y lo perdió, pero Dios le recuperó el camino, un camino nuevo y vivo para que él pueda volver y tener esperanza. Entonces creo que sí es importante. Después hay otras teorías como las teorías científicas, como que la evolución, pero hasta los pueblos paganos y hasta aquí los chibchas tienen su teoría de cómo empezó el universo. Esto te dice a ti una cosa: ¿por qué el hombre en todas partes tiene una teoría de que el mundo comenzó de alguna manera? Es decir, que en vez de ser una teoría en contra de la creencia, al contrario, es una presencia universal de algo que tuvo que ser real. Una creencia en un Dios, una creencia aún en el diluvio, lo creen muchas civilizaciones cuentan de un diluvio. Lo cuentan de otra manera porque la tradición oral distorsiona la verdad. Pero igual, qué raro que a todos se les ocurriera que hubo un diluvio. No importa cómo lo cuenten. Y no importa si se parece bien una historia a la otra. Uno se da cuenta que tiene los elementos propios de la historia original, de que sí hubo un diluvio, porque no es raro, no es muy aceptable que una persona que vive aquí en Colombia, cuando no había aviones, ni barcos, ni nada para transportarse, salga creyendo lo que creyó alguien en Mesopotamia, y que en todas partes hay esa historia. Entonces no es que es una casualidad. Hermano Álvaro, ¿cuál es la idea detrás de ese argumento del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 sobre el eterno poder y la deidad de Dios? Uno de los versos más razonables o racionales de la Biblia es ese. Es decir, el apóstol Pablo apela a la razón simple. Dice, hombre, si yo veo un árbol, ¿por qué no me pregunto de dónde salió ese árbol? Ese árbol salió de alguna parte. Pues yo nunca he visto a nadie que traiga un árbol de extraterrestre. Así que ese árbol salió aquí, pero aquí no había árboles. Así que debe ser que lo crearon. Ese árbol o ese animal o esas flores que yo veo me hablan a mí de que hay un autor. Y no es posible que nosotros renunciemos a la razón frente a esto cuando es la que usamos en todo. Uno ve un edificio y pregunta quién lo hizo. Uno ve un barco y pregunta quién lo hizo. Uno ve un cuadro y hasta está firmado por quién lo hizo. Uno ve una persona que nace y sabe que tiene un papá y una mamá. Es decir, nosotros estamos hechos de una forma y el mundo que nos rodea es de tal manera que no nos permite pensar otra cosa. Yo no puedo aceptar que una persona me diga a mí que el hombre creó a Dios, porque ¿de dónde sacó el hombre la idea de un ser que nunca nació y que nunca muere, si él nunca vio eso en su mundo? En su mundo todo el mundo nace y todo el mundo se muere. Todos los seres, vivos y muertos, y animales y seres vivos. Entonces, uno tiene que usar la razón. Y Pablo ahí dice, vea, el que quiera saber de Dios, que mire la creación. Porque ahí está plasmado un poder sobrenatural. Un poder eterno. Él dice, esto tiene que ser un poder permanente. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, se ve. Si no lo quiero ver es porque no quiero. El que no quiera ver que un bebé es un milagro. Yo estaba, como tuve una niña con problemas, entonces yo me metí con los genetistas y todo, y le pregunté, doctor, pero ¿cómo pasa esto? Y dice, vea, Torres, la pregunta no es por qué pasa esto, la pregunta es por qué no pasa más veces. ¿Y por qué? Dice, porque es que eso no tiene explicación. Diga usted que son 5 chupitas aquí y 5 chupitas aquí, y están flotando, y ellas deben encontrarse y caer así.
Pero la verdad es que no caigan así, o caigan así, o caigan así. ¿Por qué caen así, esta con este y esta con este? Eso no se puede explicar. ¿Por qué se buscan? ¿Por qué caen así? Eso me dijo no yo, el genetista. Entonces cuando yo veo eso, digo, no. Es decir, esto no se puede inventar solo con decir la palabra de cualquiera. Entonces Pablo dice, eso nos habla a nosotros de un poder eterno. Y creo, yo reto a cualquiera a que sea razonable, que no se invente teorías, sino que la verdadera ciencia en realidad nace del experimento. Es decir, si yo quiero tener ciencia, yo tengo que observar la realidad y apuntar la realidad para entonces yo de ahí sacar conclusiones. Entonces yo no puedo decir que soy razonable y salirme por los cerros de Úbeda, como dicen los españoles, para dar una explicación que no tiene sentido. Pablo dice, sea razonable. Usted tiene esa creación ahí. Pregúntese de dónde salió. Porque ahí está clara el testimonio de algo poderoso. Y es que no ha habido otra forma hoy día. Usted oye hoy muchas cosas de reproducción, de clonación, y la gente hace un aspaviento, pero en realidad no es nada. Una clonación es una forma de reproducción, digamos, heterodoxa, pero parte de algo que ya existe. No están inventando nada. Una célula madre o lo que sea, y es una célula que ya existe. Así que yo me descubrí cómo se apareaban y las puse a aparearse ya. Pero eso no, claro que es un gran avance científico, porque no hubiera podido ser. Y el hombre que lo descubrió, obviamente muy inteligente. Los aparatos que usó, muy avanzados, pero él de todos modos está partiendo de algo que ya existe. Que el genoma sí que es un descubrimiento, no es una creación. Entonces no importa lo que el hombre haga, que parece súper, y claro que sí lo es, partiendo razonablemente de lo que somos nosotros, limitados, incapaces, que no tenemos esa habilidad, y sin embargo logramos hacer algo que sí, claro, es muy grande, y eso sí, admirable. Pero que no me cambie eso por otro. Eso no fue una creación. Sí, yo estaba oyendo a un científico ahí en la televisión, explicando de los gemelos. Entonces él dice, hay un óvulo que se fecunda y empieza a desarrollarse. Y entonces él dice, de pronto inexplicablemente se clona a sí mismo. Así que ni siquiera eso lo inventaron los hombres. Esa duplicación de ser es que se dio cuenta que eso era posible. Pero no porque lo inventaron ellos. Lo descubrieron. Lo imitaron. Sí, y eso es grande. Hubo que construir aparatos y poner las condiciones adecuadas, todo eso. Y eso es obviamente admirable. Pero no me pase de ahí a lo otro. El hombre nunca ha hecho una vaca, el hombre nunca ha hecho un ternero. El hombre no ha clonado. Y la clonación no es una creación. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Dice, usted mire, la creación. Un muchacho me decía, no, pero es que ya se ha descubierto que las cosas son viejas. Digo, depende. Tú pasas por aquí, por este jardín, y ves un árbol de 300 metros de ancho, y se tiene miles de años porque los anillos me voy a decir qué tal. Pero resulta que hace 5 minutos que Dios lo creó. Yo digo, hay un árbol de 300 metros de ancho, ya fue. Y yo, tú pasaste después, dice, es viejo porque tiene estos anillos. Tú no estás mintiendo, pero tu medición es equivocada. ¿Por qué? Porque claro, tú estás midiendo algo que está ahí, pero que no dice que eso está así de viejo.
Yo puedo conseguir un material y suponer por la medida que le hago que debió tardarse eso si se hubiera seguido el proceso que yo supongo que se siguió. Pero no quiere decir que eso es verdad. Yo hago una medición y me parece a mí, pero este petróleo para estar aquí tuvo que hacerse así porque yo supongo un proceso de descomposición de materia orgánica y etcétera. Entonces ya digo, no, eso tardó millones de años. Y si lo mido, eso es lo que me va a dar. Pero ese petróleo lo hizo Dios hace media hora. Lo hizo con perfecto, entonces tú lo ves tan perfecto que crees que es viejo. Entonces, es decir, yo creo que el hecho de ese versículo a mí me parece muy trascendental. Porque Pablo apela a la razón simple, es decir, al sentido común, que a la larga es el sentido menos común, pero que es el mejor. Uno descubre la vida es observando la realidad. A uno le he dicho muchas cosas, pero uno las ve y dice, no, eso no sale de allá, míralo aquí está. Entonces, creo que es una invitación no solo a creer, sino a razonar. O sea, los hombres se permitieron sus propios razonamientos y creyendo ser sabios se hicieron necios. Le dieron gloria a las criaturas antes que al Creador, el cual bendito. Dice, solo mirando la creación uno descubre que hay un Creador eterno, con poder eterno y con una naturaleza divina. Porque lo que hay, hermanos, no lo hace cualquiera, no se le ocurre a cualquiera. Entonces creo que la creación es un buen testimonio. Gracias por sintonizar la palabra gota a gota. Esperamos que se tome un momento para escribirnos y dejarnos un mensaje de cómo este ministerio radial ha aportado para su crecimiento espiritual. Escríbanos a la nueva radioipuc@gmail.com